Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Así inicia el mapa de Telesur. La lista Clinton o la lista de OFAC forma parte de esa herramienta que implementa el gobierno de Estados Unidos. Recientemente se ha incluido el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero ¿bajo qué criterios la aplica? Hoy vamos a analizar todos los escenarios. Así empezamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿De qué va esta lista Clinton, que sigue siendo utilizada como un instrumento de presión económica? Vamos a desplegar nuestro mapa mundi y vamos a identificar con los colores de la bandera Estados Unidos. Vemos allí al expresidente Bill Clinton, quien ha sido el que ha promulgado esta ley en su gestión con una orden ejecutiva, la 12978, al año 1995. La Oficina de Control de Activos Extranjeros es quien administra esta lista, que se conoce también como la lista OFAC, que depende directamente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Fue creada como una herramienta de Estados Unidos contra el narcotráfico internacional. Sin embargo, la denominada lista Clinton se ha expandido para convertirse en un poderoso instrumento de sanción unilateral. La lista incluye a personas, también empresas, organizaciones que Washington considera una amenaza para su seguridad nacional o su política exterior. Actualmente esta lista suma más de 18,000 nombres. Los motivos por los cuales la administración estadounidense decide incluir a esta lista van desde delitos de narcotráfico, acusaciones de terrorismo, crimen organizado transnacional, lavado de activos. Estados Unidos decide inclusive ampliar estos criterios para sancionar también a personas, entidades acusadas de corrupción, abuso de derechos humanos, actuar en nombre de alguien ya designado. Es decir, las consecuencias también generan reacciones, desde la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe inclusive a ciudadanos y empresas de ese país realizar cualquier tipo de transacción con los sancionados. Tiene que ver también con bloquearles sus cuentas, es decir, la lista se amplía en cuanto a las sanciones. Hoy vamos a analizar este tema con nuestra invitada. Desde Estados Unidos nos acompaña Adrienne Payne, analista internacional. Qué gusto tenerte en el mapa de Telesur, Adrienne. Bienvenida. Muchas gracias, Paola. Adrienne, empecemos por esto. ¿Esta es una decisión política estrictamente que aplica Estados Unidos? ¿O cómo lo entendemos por la inclusión, por ejemplo, del presidente de Colombia, Gustavo Petro? Bueno, en el caso del presidente Petro es totalmente política la decisión porque no tiene fundamentos. No hay ninguna evidencia que el presidente Petro esté involucrado en el narcotráfico. Más bien es el único presidente, el primer presidente del país de Colombia que no ha estado metido con grupos de narcotráfico. O sea, es el único que realmente ha empezado con honestidad a luchar en contra del narcotráfico tan fuerte en su país. Entonces, en el caso de Petro, es claro que es represalia por Petro retar a Estados Unidos, primero con lo de los vuelos de deportaciones tan antihumanos hace varios meses, y ahora con su solidaridad con el pueblo de Palestina, que por supuesto va en contra del apoyo incondicional que da el gobierno de Estados Unidos a Israel. En otros casos, o sea, sí ha señalado a gente que sí está en narcotráfico, pero en este caso totalmente político. 18,000 nombres que forman parte de esta lista Clinton, creada en el 95, hay que decirlo, por un demócrata. Hoy los republicanos la utilizan como una bandera. Contradictorio, ¿no? En medio de esa polarización política también que emprende la administración de Trump, que no deja de repetir que todo lo que hacen los demócratas está mal. Te pregunto con ello, ¿en qué queda el debido proceso? Si estamos hablando de una lista que inclusive, según lo que tú me reseñas, en el caso del presidente Petro, está siendo manipulada bajo intereses estrictamente políticos. Pues es una buena pregunta y yo diría que el debido proceso siempre ha sido una ficción. Es una fuerza ideológica que ha manejado el gobierno de Estados Unidos, tanto bajo regímenes demócratas como republicanos, para justificar sus fines imperialistas en la región.
O sea que Clinton arrancó con la lista, pero también otros demócratas lo han utilizado con fines imperialistas, ¿no? Es algo que empieza con Trump, que no respetan el supuesto debido proceso, sino que utilizan ese discurso de debido proceso para acusar a los demás países de no seguirlo, cuando Estados Unidos jamás lo ha seguido. Y esto además tiene que ver, Adrián, marcado por ese discurso que emitía el presidente colombiano en Naciones Unidas. ¿Es eso lo que le ha incomodado a la administración de Trump? Es decir, pedir que se retiren los buques de guerra del Caribe y exigir que se detenga el genocidio en Gaza, ¿habrían sido las puntas de lanza para derivar en su inclusión en la lista Clinton? ¿Qué está desnudando esta medida? Pues sí, definitivamente, porque miremos, desde que el presidente Petro anunció el 2 de septiembre, antes de su discurso, que tenía la intención de presentar ante la ACNUR, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que iba a presentar una resolución Unión Pro Paz, que es lo que ha pedido el pueblo palestino para mandar una fuerza protectora, que es muy diferente a la propuesta de Trump, que es para enviar una fuerza estabilizadora, que sería fuerza colonizadora básicamente. Petro anunció su intención de hacer eso el 2 de septiembre. Desde entonces le quitaron de la lista de países que están cooperando contra el narcotráfico, le quitaron la visa, le metieron sanciones, le pusieron en la lista Clinton, le quitaron toda la ayuda a Colombia, han asesinado a varios ciudadanos colombianos en esa guerra de cambio de régimen contra Venezuela, y han amenazado incluso con guerra contra Colombia. Entonces, o sea, vemos una intensificación enorme justamente en este momento que Petro ha salido más que nunca a solidarizarse con el pueblo palestino. Entonces es algo que no hay que descartar, o sea, tiene que ser relacionado, y de hecho el lunes que entra, el lunes 17 de noviembre, se está armando un día de acción global en solidaridad con Colombia, en reconocimiento de que está sufriendo esos ataques imperialistas debido al sionismo imperialista, el imperialismo sionista, disculpa, y que el mundo se solidariza con Colombia, así como se solidariza con Venezuela por ejercer su soberanía. Vamos, Adrián, a marcar nosotros una pausa. Cuando regresemos, vamos a profundizar este eje de análisis desde esta mirada geopolítica, porque hay reacción por parte de Colombia y también de otras naciones ante lo que se considera ejecuciones extrajudiciales. No sin antes revisar nuestra escala. Vamos a revisar lo que tiene este portal web de RT, que está titulando de la siguiente manera. Lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. The Economist es lo que está reflejando también la información que tiene este portal web de noticias. La aprobación de Trump se estrella a un ritmo nunca antes visto, destaca también este portal web. La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió una caída tan grave y rápida como ningún otro líder de país norteamericano ha experimentado en la historia reciente. El informe de este medio de comunicación, citando los resultados de una encuesta que ha sido realizada por YouGov, según los datos, el nivel neto de aprobación del republicano, que incluye a los que aprueban el trabajo de Trump, llega a menos del 18%. Esto supone 3 puntos porcentuales menos que en cualquier momento de su primer mandato entre la gestión 2017 y 2021. En total, tan solo el 39% de los estadounidenses encuestados aprueba al gobierno de Trump y su política, frente a un devastador 58%
que lo está desaprobando. Además, este análisis muestra que todos los estados, excepto Idaho, se ha vuelto en contra de Trump. Ninguno de los últimos presidentes de Estados Unidos ha caído tanto y tan rápido como Donald Trump. Las cifras son malas, incluso en temas centrales de su plataforma política. Estos resultados surgen en el marco no solamente del cierre del gobierno federal, que ha sido además el más largo en la historia de los Estados Unidos y que ha dejado a millones de ciudadanos estadounidenses sin poder comprar comida ni pagar alquileres. También van en contra de esta política guerrerista que implementa la administración de Trump, desplegando buques de guerra en el Caribe y asesinando a civiles en aguas internacionales. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Los que ven en la pantalla son el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al otro lado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha ordenado el martes que su gobierno suspenda el envío de información de inteligencia y seguridad a Estados Unidos, es decir, que no se comparta esta información de inteligencia de las autoridades de las Fuerzas Armadas colombianas hacia las autoridades de inteligencia de Estados Unidos. Esto mientras no se detenga, decía el presidente de Colombia, los ataques que desde hace más de 2 meses realiza contra embarcaciones de civiles en aguas internacionales en el Mar Caribe y también en el Pacífico. Colombia ha señalado que estas maniobras son ilegales y la decisión de Petro también ha generado reacciones dentro y fuera de Colombia y se producen luego de que Reino Unido inclusive suspendiese el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos para evitar ser considerado cómplice, escúchese bien, en los ataques contra estas embarcaciones de civiles. Vamos a analizar este escenario. Adrián, Estados Unidos está cometiendo ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales. Y no lo dice solamente el presidente de Colombia, y también se suma el primer ministro de Reino Unido. También lo dicen relatores especializados de Naciones Unidas. La gran pregunta es, ¿en qué lista entonces debería estar incluido el país de los Estados Unidos y la administración de Trump con estas violaciones? Pues buena pregunta y es importante también señalar el papel que ha jugado Estados Unidos en implementar medidas coercitivas unilaterales. O sea, es una guerra que ejerce Estados Unidos unilateralmente contra el mundo, ya sea con ejecuciones fuera del contexto de guerra, como en este caso tan ilegales, o de las medidas coercitivas que ejerce unilateralmente. Por eso le llamamos así, para diferenciarlos de sanciones, que son algo acordados multilateralmente para un país que realmente está actuando contra la ley internacional y no solamente está actuando contra los intereses de Estados Unidos para ejercer su propia soberanía. Entonces, pues en mi opinión, debido al unilateralismo con que actúa Estados Unidos de una forma tan ilegal, tan violento, tan dañino, o sea, que asesina, por ejemplo, en Venezuela se calcula que son más de 100,000 personas que han muerto a causa de las medidas coercitivas unilaterales en ese momento, que realmente tiene que ser sancionada de Estados Unidos. Y esas son acciones que tienen que tomar los países en conjunto, porque obviamente Estados Unidos es el poder imperial y imperialista. Y eso precisamente es lo que
está proponiendo Petro con su resolución Unión Pro Paz en el caso de Palestina, que sería algo que en donde en la Asamblea General podrían evitar la veto de Estados Unidos que utiliza para controlar la ONU mediante el Consejo de Seguridad para votar a tomar una postura totalmente diferente ante el pueblo palestino, de proteger su soberanía y de realmente empezar a dejar de permitir que Estados Unidos actúe con ese tipo de impunidad como imperio. Pero en este marco, Adrián, la postura que maneja Reino Unido, por ejemplo, de no compartir información de inteligencia a los Estados Unidos, una potencia que hay que decirlo con nombre y apellido, colonialista también, sobre todo de países africanos. ¿Qué representa este paso cuando además advierte que no quiere convertirse en cómplice de lo que ya se conoce en el derecho como un crimen de Estado? Pues sí, es muy importante que dejen de compartir información de inteligencia con Estados Unidos cuando se sabe que solamente va a utilizar esa inteligencia para causar más muertos ilegales, para participar en más crímenes de guerra, en más crímenes de lesa humanidad. O sea, es muy importante que los estados actúen, no así solamente como lo ha hecho valientemente Gustavo Petro, sino de forma multilateral, en instancias como la ONU, porque es la única forma de parar ese monstruo que es Estados Unidos. O sea, que no es Trump en sí, sino el gobierno que ha estado, o sea, el tipo de gobierno que siempre ha sido imperialista, pero va empeorando en los últimos años. Quiero compartir contigo también este otro escenario, porque no solamente esta lista apunta a figuras públicas o políticas, también lo hace empresas. Veamos por ello nuestra leyenda. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, se refería así a la aplicación de sanciones bajo esta lista, sí, la lista Clinton o la lista OFAC, apuntando al energético ruso y decía, ante la negativa del presidente Vladimir Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras rusas, Rosneft y Lukoil. El Tesoro está dispuesto a tomar más medidas si es necesario, declaraba Bessent. Adrián, esto tiene dos ejes. Primero, ¿está Trump molesto con Putin porque no puede cumplir su falsa promesa de acabar con un conflicto que no duraría, según él, ni 24 ni 48 horas o quizás menos de 72? Y por otro lado, ¿qué deben hacer las empresas en el mundo para protegerse de una lista que además se asume con carácter político y de manera deliberada y, como tú señalabas, en muchos de los casos sin pruebas? Pues sí, las dos cosas yo creo que son importantes analizar. Primero, Trump es muy errático más que otros presidentes. Nunca se sabe, o sea, un día dice una cosa, otra dice otra cosa. Por supuesto, la promesa que hizo para terminar la guerra, lo hizo para ganar su elección, y se quiere ver fuerte frente a Putin ante el pueblo estadounidense, que los demócratas en particular han convencido que Putin es el mismo diablo. Entonces, para él todo es un show político, pero tiene fuertes repercusiones. O sea, todo el ataque contra la industria petrolera en Rusia ha castigado a Europa, que recibe su petróleo de ahí. Ahora los precios son mucho mayores, están sufriendo en esos países. O sea, es una cadena de violencias que perpetúa la normalidad, la normalización de sancionar a otros pueblos simplemente porque les da la gana, porque tienen el poder de hacerlo. Y nada tiene que ver con el derecho internacional, con derechos humanos, con nada. O sea, simplemente es un juego de poder para Estados Unidos.
Quiero marcar también este punto porque no deja de llamar la atención sobre todo la manipulación de este tipo de listas y de organismos que están tratando de enviar un mensaje a un mundo, Adrián, que además ya ha cambiado. Hay una balanza que se inclina a un mundo multipolar. Nos hablabas de ya un quiebre de ese unilateralismo que depende ahora de Estados Unidos, el impacto en su economía, el corte de relaciones internacionales, con una política de presión y chantaje que lo único que le está generando es más problemas, no solamente a lo interno, sino también en sus relaciones internacionales. ¿Qué le viene a esta administración de Trump, que además tiene un 58% de desaprobación y tiene que ver no solamente con el cierre de este gobierno federal temporal, sino también con toda esa política exterior que está cobrando vidas humanas? Pues sí, creo que es importante entender que aunque Trump tiene muy baja popularidad en Estados Unidos, ha tomado acciones para concentrar y centralizar su poder a tanto nivel que ni siquiera importa si no tiene popularidad, porque ha hecho casi imposible que haya una oposición que le gane en contra del Partido Republicano, o aunque ganen, ya sus prioridades están institucionalizadas. Entonces, no solo son los inmigrantes que están sufriendo a raíz del creciente fascismo neoliberal y ideológico en Estados Unidos, sino todo el pueblo. Como bien dijiste, aquí a causa del cierre de gobierno que apenas terminó, muchísima gente perdió su derecho a comida, a salud, y eso, o sea, es lo que estamos implementando, lo que están implementando en contra de nosotros, del pueblo estadounidense. Lo están exportando pues mucho, de una forma mucho más grande al mundo, con esos proyectos colonialistas y imperialistas. Y realmente, o sea, para volver al asunto, se requiere un multilateralismo fuerte que se enfrenta hasta ese gobierno criminal, fascista, imperialista y sionista. Quiero agradecer como siempre a Adrián Payne por habernos acompañado hoy con su análisis, compartido también con nuestros televidentes del Mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Estados Unidos, la lista Clinton condicionada. 1. Objetivos. Desde que se promulgó la lista Clinton en el 95, su única misión ha sido usarla para presionar a quienes no comulgan con las directrices de Washington o que de manera definitiva entorpecen en sus planes estratégicos geopolíticos. Es el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro. La verdadera razón por la que Estados Unidos le incluye es por el descontento que ha expresado su mensaje de este mandatario colombiano al seno de Naciones Unidas, por atreverse a enfrentarse a la administración de Donald Trump y exigir se detenga el genocidio en Gaza y se retiren todos los buques de guerra al sur del Mar Caribe. 2. Lo más preocupante, sin pruebas. En su mayoría, esta lista es manipulada por el gobierno de turno de los Estados Unidos, sean demócratas o sean republicanos. Una lista que nació de la mano del republicano Bill Clinton y que está siendo aplicada hoy por la línea más dura de la política mayamera, una contradicción política en el pleno seno de los Estados Unidos. Una lista que incluye a figuras políticas a quienes en su mayoría no se les ha probado vínculos con el narcotráfico o lavado de activos, vulnerando así su debido proceso. 3. Estrategia. El propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo había confirmado de manera pública cuando se sancionó en esta lista, en la OFAC o la lista Clinton, a dos empresas importantes energéticos rusos. Hablamos de estas empresas, Rosneft y Lukoil, y aunque hayan intentado los estadounidenses maquillar la medida, solamente ha dejado al descubierto que la decisión es de carácter estrictamente político, solo porque Vladimir Putin no ha complacido a Donald Trump para terminar con una promesa incumplida de campaña, que era poner fin a la guerra. Soy Paola Pérez y nos vemos en la próxima edición del Mapa.